En aplicaciones industriales es común utilizar bancos de capacitores para corregir factor de potencia. Si nosotros recordamos, dentro de nuestro recibo eléctrico en tarifa industrial, eh, uno de los puntos que se tienen observación es cuál es el factor de potencia con que está operando nuestra instalación. De esta forma, la compañía eléctrica nos determina una bonificación económica o en su defecto una penalización económica cuando nuestro factor de potencia no está dentro del rango especificado en la ley. En nuestro país, el factor de potencia mínimo para operar con bonificación es 0.9 o 90%. Cuando nosotros tenemos un factor de potencia menor al 90%, existe un recargo económico que se calcula como un porcentaje económico de la demanda de energía eléctrica. Y cuando tenemos un factor de potencia superior al 90%, es el caso contrario, empezamos a tener una bonificación en nuestro consumo de energía eléctrica a través de un incentivo económico. Existen diferentes métodos y estrategias para poder mantener un alto factor de potencia. Pero en este momento lo que nos interesa saber es qué sucede cuando mantenemos soluciones de corrección de factor de potencia y no se está consumiendo energía. Esta es una situación que en este momento se está presentando en muchas industrias, puesto que ante la condición que todos estamos viviendo con el COVID-19, pues sabemos que a nivel industrial existe un cierre técnico en muchas de las instalaciones industriales. Esto de forma natural se traduce en que hay un menor consumo de energía en muchas empresas, en muchas industrias. Sin embargo, si no tenemos precaución de que las instalaciones de bancos de capacitores para corregir factor de potencia estén en un adecuado nivel de operación, podemos tener algunos efectos adversos. ¿Cuáles pueden ser esos efectos adversos? En primer lugar, cuando trabajamos con soluciones fijas, bancos fijos para corregir factor de potencia y no hay demanda de energía a nivel transformadores o subestaciones dentro de la instalación industrial, se genera un efecto de sobrecompensación. Y entonces vamos a estar corrigiendo innecesariamente un factor de potencia que tiene baja demanda de energía. Y esto nos puede llevar a una compensación capacitiva, que es algo que técnicamente no es deseable y que sobre todo en instalaciones de alta demanda o alta tensión, tensiones de subtransmisión como 115 kilovolts, inclusive no está permitido estar trabajando en esta zona de sobrecompensación. Entonces es importante que prestemos atención a cómo no están nuestros bancos de capacitores y si son bancos de capacitores fijos, evaluar la conveniencia de desconectarlos mientras tengamos en vista un periodo donde no habrá consumo de energía eléctrica dentro de la instalación. Cuando son bancos automáticos para corregir factor de potencia, es posible que el mismo sistema automático que está monitoreando las necesidades de inyección de potencia reactiva esté realizando esa función y reduzca la operación del banco automático al menor valor posible, de manera que no exista una sobrecompensación. Cabe aclarar que evidentemente al tener una menor demanda de energía, pues vamos a tener un menor costo en el recibo de luz. Sin embargo, ese porcentaje de bonificación o penalización se va a mantener, pero ahora como porcentaje menor, bueno, una cantidad menor de dinero, puesto que nuestra demanda de energía es menor. Sin embargo, el criterio de bonificación y compensación sigue existiendo. Un segundo efecto derivado de sobrecompensar el factor de potencia en nuestra instalación industrial es que se genere un incremento en el nivel de tensión, una elevación de tensión. Esto sucede por varias razones, pero en esencia podemos decir que ya que el transformador sigue operando, pero no hay demanda de potencia activa, puesto que no tenemos producción, hay una sobrecompensación con los bancos de capacitores que generan una elevación del voltaje. Y esta elevación del voltaje puede tener
efectos colaterales indeseables que afecten como una degradación por tener un sobrevoltaje en nuestras instalaciones eléctricas. Aquí también es importante evaluar si es conveniente dejar fuera de operación los bancos de compensación en caso de que sean fijos o mantenemos la operación si no vemos algún efecto derivado que pueda ser pernicioso para nuestra instalación. ¿Qué pasará cuando el sector industrial entre en operación otra vez respecto a la demanda de energía? En este momento ha habido una discusión si el hecho de que todos estemos en la medida de lo posible en casa se va a reflejar en un incremento o en una reducción del consumo de energía. A reserva de lo que nos indique organismos oficiales como Secretaría de Energía o la Comisión Regulada de Energía o el SENACE, se estima que ha habido una reducción en el consumo de energía a lo largo del país. La razón principal es que, en términos porcentuales, la energía eléctrica que se consume en el sector industrial es un porcentaje mayor que la energía que se consume en el sector doméstico y residencial. Entonces, esto implica que aun cuando estemos en casa la mayor parte del tiempo, el incremento de energía ya como grupo, lo que son personas, unidades habitacionales, zonas habitacionales y demás, pues ese incremento de todas formas sigue siendo menor que la demanda de energía que se ha reducido en la zona industrial, ¿no? En los aspectos industriales. La compañía eléctrica, pues evidentemente tiene que ajustar todos sus procesos de generación de energía para poder mantener ese balance y mantener las condiciones de calidad de energía en toda su red, lo cual ha estado haciendo de forma, vamos a decirlo, transparente y natural para todos los usuarios, pero obviamente con toda la infraestructura técnica atrás de la gente que está tomando las decisiones sobre este balance de energía, como lo han hecho día con día. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el sector industrial empiece a operar de forma normal? Pues vamos a tener un incremento en la demanda de energía y nuevamente la compañía eléctrica realizará los ajustes necesarios en la generación para mantener esa condición de balance de energía. Creo que es importante que recordemos que la energía eléctrica a lo ancho y largo del país, en el momento en que se está consumiendo, en ese momento se está generando. Existen métodos para poder almacenar energía, todos los conocemos a través de bancos de baterías. Sin embargo, los niveles de energía que se manejan en el sector productivo o en el sector comercial son niveles de energía realmente altos y querer tener un almacenamiento de energía para lograr esa función, pues digamos que aun cuando técnicamente es factible, económicamente aún no es viable o costeable. Hay mucha investigación en todo el mundo para tratar de lograr desarrollos tecnológicos que permitan almacenamiento de energía eléctrica en grandes volúmenes. Hay avances importantes como pueden ser las baterías que se emplean ya en los vehículos eléctricos en una gran cantidad de países, pero todavía no se logran los niveles de almacenamiento que puede requerir, por ejemplo, una planta productora de acero o una planta de ensamble de vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el sector productivo, el sector industrial entre en operaciones otra vez, pues nuevamente la compañía eléctrica y todo el sistema de gestión de energía del país se ajustará a las nuevas condiciones de demanda de energía, tratando de recuperar su punto de operación que teníamos hace algunos meses, que se presentara esta pandemia, este COVID-19. Pensamos que técnicamente no va a haber mayor complicación, puesto que esa operación normal del sector eléctrico es algo que se hace continuamente, cotidianamente. Todos los días hay un pronóstico de la demanda de energía que va a tener el país y todos los días se hace el ajuste de generación necesario
para garantizar el suministro de energía. Recomienda que podemos ahorrar energía durante este tiempo que estamos todo el día en casa. Bueno, una preocupación natural cuando estamos en casa, pues es que se incrementa el uso de servicios, energía eléctrica, agua. Entonces es importante pensar cómo podemos ahorrar energía, cómo podemos ahorrar agua, para poder mantener un consumo adecuado, ¿no? Que cubra nuestras necesidades, pero que tampoco nos impacte económicamente en los gastos. Como parte importante, recordemos que la compañía eléctrica de nuestro país define diferentes zonas geográficas para las tarifas de consumo eléctrico. Hay zonas del país donde sabemos que las condiciones del clima exigen que durante la época de calor pues se tenga que tener aire acondicionado y durante la temporada de frío sea necesario tener calefacción. Mientras que hay otras zonas del país donde el clima es quizás menos extremo y puede ser que en temporada de calor algunos días tengamos incomodidad por hacer mucho calor en las noches o dentro de la casa y otros días pues tengamos frío y necesitemos calefacción. Pero no es el caso frecuente, ¿no? Entonces, la compañía eléctrica tiene definido geográficamente hablando, pues qué zonas del país necesita más energía eléctrica dentro de las casas y cuáles no. Cuando nosotros nos salimos del régimen convencional de consumo de energía eléctrica en la zona geográfica que habitamos, entramos a lo que se llama la tarifa de alto consumo o tarifa de alta demanda. Recordemos que en nuestro país la tarifa eléctrica para uso doméstico cuenta con un subsidio y los primeros kilowatts hora que consumimos en casa son los que tienen el mayor subsidio y conforme vamos consumiendo más y más energía, ese subsidio va reduciéndose hasta que llegamos a un nivel de consumo donde ya no hay subsidio. Entonces, dado que estamos hoy en día pues prácticamente todo el día en casa usando energía eléctrica, pues sí nos preocupa el que nos vayamos a salir de una tarifa eléctrica conveniente y se incremente sustancialmente el gasto de energía. ¿Qué hacer en estos casos? Pues lo primero que tenemos que tener en claro es en qué gastamos electricidad en casa. Creo que es importante que hagamos una revisión de nuestro día a día y tengamos en mente pues en qué gastamos la energía. Hay aparatos eléctricos que definitivamente no podemos desconectar, por ejemplo el refrigerador. El refrigerador está encendido las 24 horas del día, pero con los refrigeradores actuales, con tecnologías, estamos hablando de 10, 15 años a la fecha, ha habido una mejora sustancial para que los refrigeradores consuman cada vez menos energía eléctrica en procesos mucho más eficientes. Sin embargo, otros equipos como las televisiones sí pueden tener un alto consumo de energía, sobre todo cuando hay varias televisiones en casa y están prendidas buena parte del día. También eso lo tenemos que cuidar para buscar un balance entre pues, la necesidad de esparcimiento y entretenimiento y reducir el consumo de energía. Otro caso es la iluminación. Sabemos que poco a poco en México han salido de mercado los focos incandescentes, primero para ser sustituidos con focos, los llamados ahorradores de luz, que son focos o iluminación basada en vapores de sodio, vapor de mercurio, descarga, y una tecnología más actual y más moderna que es la iluminación LED. Hay una diferencia muy importante en lo que se refiere a la reducción de consumo de energía de los focos LEDs actuales a focos incandescentes que teníamos hace 5 o 10 años. Pese a eso, pues es importante que procuremos tener apagada la luz y aprovechar en lo máximo la luz natural para reducir nuestra demanda de energía. Indudablemente cuando en la casa hay gente que está haciendo home office y necesita el uso de computadora o hay hijos que necesitan enlazarse a internet y a las aulas virtuales de sus escuelas, pues también el uso de las computadoras va a generar un incremento de energía. Es importante entonces que hagamos una reflexión de todos estos aparatos en casa
y tratemos de controlar el uso. Una buena medida para darnos cuenta de qué está pasando es revisemos nuestro recibo de luz. En la mayoría de los recibos de luz, o mejor dicho, en los recibos de luz, normalmente tenemos el historial de varios periodos anteriores y perfectamente podemos comparar cuál fue el consumo de energía, por ejemplo, hace un año, para que sea en la misma época del año y observar cuántos kilowatts hora consumimos en ese recibo de luz en ese año y comparar con lo que estamos consumiendo ahora. ¿Cómo hacer esta comparación? Un proceso sencillo es, tratemos de tomar la lectura de nuestro medidor de energía durante varios días, pero a la misma hora. Revisamos el consumo de energía, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, pero hagámoslo durante varios días. Y con eso nos vamos a poder dar cuenta de cuál es nuestro ciclo de consumo de energía doméstico. Y de esta manera, después de tener la lectura, por ejemplo, de 7 días, de un lunes a un domingo, de un martes a un lunes, etcétera, podremos entonces ya darnos una idea de cómo estamos consumiendo energía y si comparamos el dato con lo que habíamos manejado hace un año, pues nos vamos a dar cuenta si estamos incrementando o estamos reduciendo. Cabe aclarar que la mayoría de los recibos de luz de uso doméstico en el país cubren un bimestre, es decir, 60 días. Entonces, la lectura que nos da nuestro recibo de luz corresponde en promedio a 60 días. Esto habría que tenerlo en cuenta para cuando hagamos la comparación entre lo que estamos consumiendo ahora día con día y lo que estábamos consumiendo como promedio en un recibo de hace un año en un día en la misma época. Una vez que nos demos cuenta de qué tanto se ha incrementado el consumo de energía, pues podremos ya tomar medidas, ¿no? Si la energía eléctrica que estamos consumiendo es la que se necesita para cubrir nuestra actividad de home office, nuestra actividad escolar, pues adelante, ¿no? Es lo que tenemos que hacer para mantener la actividad educativa y la actividad económica. Pero si vemos que hay un incremento y está asociado a que tenemos la luz encendida todo el día en casa o que estamos haciendo un uso quizás demasiado intensivo de la televisión, pues ahí tenemos algunos aspectos donde podríamos buscar mecanismos para reducir el consumo de energía. Siguiente pregunta. ¿Qué prácticas recomienda a los negocios y empresas para su regreso a actividades en temas energéticos? Pues creo que el hecho de regresar, como comentábamos, pues va a activar otra vez la demanda de energía y lo mejor será tener una buena práctica. En este sentido, en muchas instalaciones industriales, sobre todo cuando tienen reducción de operaciones los fines de semana, en muchas empresas es común dentro de su semana laboral que el sábado en la tarde se concluya la actividad productiva con el segundo turno y regresen a la actividad productiva el lunes en el primer turno. Entonces es común que la demanda de energía cae sustancialmente los sábados en la tarde, todo el domingo y se reactiva el lunes. Bueno, y precisamente es común que la gente encargada de mantenimiento eléctrico en la instalación industrial pues saben que el primer turno de lunes suele ser complicado porque el volver a energizar todos los sistemas y todo el equipo de producción, pues es cuando se presentan muchos aspectos relacionados con falla de operación, problemas de calidad de suministro eléctrico, propios de la energización de los sistemas. Mi opinión es que cuando después de un periodo prolongado donde no tengamos producción y esté baja la demanda de energía en la industria, en nuestra planta, pues cuando volvamos a energizar, pues van a ser los problemas típicos que se nos presentan en las semanas laborales cotidianas, ¿no? Además de otros aspectos, como ya comentábamos, de que el tener una sobrecompensación de factor de potencia con bancos de capacitores puede llevar a una condición de sobrevoltaje. Y si durante mucho tiempo tuvimos sometido a ese sobrevoltaje, pues puede ser que algunos de los equipos presenten una incidencia de problemas un poco mayor que la que usualmente teníamos. Pero, pues bueno, ahí lo importante será
tener precaución en el proceso de energización y estar al pendiente de los problemas naturales que se pueden presentar cuando volvemos a iniciar producción en los procesos productivos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas más comunes que puede haber en las instalaciones eléctricas en casa? Y si son similares a los que puede haber en aplicaciones industriales. Desde el punto de vista de ingeniería eléctrica, digamos que la técnica eléctrica pues es la misma la que se maneja en la industria que la que se maneja en casa. Evidentemente, pues hay algunas diferencias sustanciales en lo que se refiere a los niveles de voltaje, los niveles de corriente, los niveles de potencia. Sin embargo, los problemas esenciales y que las características fundamentales siguen siendo las mismas. En nivel doméstico, cuando tenemos un incremento en el consumo de energía, pues si no tenemos una instalación eléctrica adecuada o si es una instalación eléctrica que ya tiene muchos años, pues es posible que se presenten sobrecalentamientos en los cables, sobrecalentamientos en los enchufes, como se presentan en cualquier sector industrial cuando tenemos un exceso de consumo de energía para el cual no fue dimensionado nuestra red eléctrica dentro de la planta. Entonces, en casa podemos tener problemas similares, ¿no? Si tenemos un excedente en el consumo de energía o muchos aparatos enchufados al mismo contacto o extensiones muy largas, pues vamos a tener variaciones de voltaje, vamos a tener posible calentamiento o sobrecalentamiento del cableado. Entonces son temas que sí debemos de prestar un poquito de atención porque esto puede impactar en el mejor de los casos en nuestro recibo de energía eléctrica y en el peor de los casos el tener ahí una situación de riesgo por exceso de calentamiento en nuestra instalación eléctrica. Siguiente pregunta. A través de esta contingencia, millones de empresas a lo largo del mundo se han abierto las puertas al home office. ¿Considera que esto generará cambios a largo plazo en cómo el mundo consume energía? Pues creo que esta contingencia ha significado o está significando un cambio de paradigma en muchos ámbitos de la vida, pues no solo en nuestro país, sino a lo largo y ancho del mundo. Se están replanteando muchos aspectos de la convivencia social y definitivamente también del ambiente laboral. Empresas que quizás no se sentían preparadas para el home office, pues esta situación las ha llevado a avanzar muy rápido, en muchos casos con tropiezos naturales para poder asimilar estas tecnologías, pero seguramente el home office va a ser o se está convirtiendo en algo que llegó para quedarse. Hay empresas que de forma natural ya habían estado incorporando el uso de tecnologías de la información para desarrollar el home office, pero muchas otras que tenían duda de si lo utilizaban o lo activaban, pues se han visto en la necesidad de desarrollarlo en muy poco tiempo y empezar a hacer uso de la herramienta. Y evidentemente el home office tiene muchas ventajas, permite mantener con cierto ritmo y cierto grado la actividad productiva. Y una vez que se conocen esas ventajas y se experimentan los beneficios, pues va a ser necesario o va a ser conveniente para muchas empresas el mantenerlo. Una vez que se reactiven las actividades productivas y demás, pues muchos ambientes industriales que se ha visto la conveniencia del home office para algunas actividades, lo mantendrán, ¿sí? Hoy en día, pues muchas personas que quizás no se sentían con las habilidades tecnológicas para poder manejar adecuadamente el home office, han tenido que aprender sobre la marcha y eso creo que es conveniente porque es desarrollar nuevas capacidades. Entonces, pues yo creo que podemos considerar que este incremento del home office en todo el mundo se va a mantener. Quizás no en el mismo nivel que estamos realizando ahora, pero sí en un nivel importante, mucho mayor que el que teníamos hace algunos meses. ¿Y cómo va a afectar esto el consumo de energía? Creo que no va a haber como tal un incremento, un impacto sumamente importante en el consumo de energía. ¿Por qué?
Eh, Porque aun cuando los equipos de cómputo, las tablets, los teléfonos celulares implican una demanda de energía, pues comparado con muchas otras actividades productivas, como es los niveles de energía que se consumen en procesos de fabricación, de manufactura, eh, pues son mucho menores, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues un uso más intensivo de nuestros equipos en casa, quizás ya no nada más para estar checando el correo electrónico, checando redes sociales o televisión vía streaming, sino que ahora estamos usando esos equipos para desarrollar nuestra actividad productiva, para hacer el home office. Entonces creo que, pues bueno, podemos tener un incremento del consumo de energía, pero no va a ser un incremento a nivel porcentual, a nivel mundial, mucho mayor del que ya se estaba teniendo. ¿Qué sucede con los países en subdesarrollo que no cuentan con un sistema eficiente de generación de energía? ¿Cómo afecta a las industrias, hogares y cualquier equipo electrónico que las involucre? Creo que esta es una pregunta pues muy interesante, pero muy compleja de responder. Cada país tiene una necesidad muy diferente, tiene políticas energéticas diferentes, tiene enfoques de producción diferentes. Y creo yo que tanto los países que tienen una red eléctrica robusta como aquellas que pueden tener un sistema deficiente o limitado, todos están viendo en retos importantes. Por ejemplo, uno de los retos que ahorita tienen países que tienen una red eléctrica muy robusta es que tienen un excedente de generación de energía. Y lo complejo ha sido, por ejemplo, en países donde o hay una alta penetración de energías renovables, como energía eólica o energía fotovoltaica. Un reto ha sido cómo mantener la estabilidad de la red eléctrica y seguir aprovechando estas fuentes de energía renovables. ¿Y por qué decimos que es un reto? Porque recordemos que las energías renovables como energía eólica y energía fotovoltaica son intermitentes. Ejemplo, en una energía fotovoltaica, pues cada día, en el mejor de los casos, contamos con 8, 9, 10 horas de generación, pero el resto del tiempo, pues no podemos generar energía porque no tenemos sol. Entonces, cuando tenemos sistemas eléctricos con una muy alta penetración de energía fotovoltaica y de repente no hay quien la use, pues entonces la disyuntiva es, ¿qué hago? ¿Apago los generadores fotovoltaicos que están siendo intermitentes o apago o reduzco la generación de sistemas convencionales? Y este es un problema que no responde de la misma forma países como Alemania o países como Australia o países como Japón o países como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sus necesidades son muy diferentes. En contraparte también, países que tienen redes eléctricas complejas o sistemas de generación complejos, pues desgraciadamente van a seguir con esa complejidad. Pero evidentemente, cuando es menos la demanda de energía, pues eso implica una presión menor que si fuera lo contrario, que si fuera un incremento de la demanda. Siempre va a ser menos complicado quizás quitar que agregar cuando no se está preparado. Entonces, dentro de la complejidad de esta pregunta, pues creo que hay muchos matices para las respuestas. Hay problemas tanto en los países que tienen redes eléctricas muy estables, muy robustas, como países que tienen redes eléctricas más complejas o más limitadas. Hace unos días se fue la luz en mi casa y las luces subían y bajaban. ¿Qué recomienda hacer en casos como este cuando se presenta una falla? Muy bien. Las subidas y bajadas de voltaje pueden tener muchas razones. Recordemos que en esta época del año es temporada de lluvias en muchas zonas del país. Y uno de los problemas frecuentes en temporada de lluvias es que junto con la lluvia hay viento. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, sobre todo en las zonas urbanas es común, es normal que junto con las líneas de distribución de voltaje que van en las avenidas, que van en las calles, pues tengamos también vegetación urbana, parte del propio
ambiente que buscamos dentro de las ciudades de tener árboles y demás. Y estos árboles con el viento sus ramas pueden tocar los cables de las líneas de distribución y generar cortos momentáneos de energía. Esto no es una situación exclusiva de esta temporada debido al COVID-19. Todos los años se presenta y es una situación normal. Los sistemas eléctricos están pensados para, en la medida de lo posible, lidiar con estos problemas normales. Y tenemos protecciones en las líneas de distribución de energía eléctrica que cuando se presenta una falla momentánea, como un cortocircuito porque una rama está tocando los cables, esta protección se activa y trata de abrir el circuito. Pero después de algunos segundos, cierra el circuito para ver si esta falla que había ocasionado la sobrecorriente ya se liberó. Si se vuelve a presentar, se vuelve a abrir el circuito y así repetidamente. Normalmente este proceso es rápido y los equipos están configurados para hacerlo entre 3 y 5 veces de forma continua cuando se presenta la falla. Si después de este número de veces el problema se sigue presentando, la protección automática del circuito abre. ¿Por qué? Porque entonces se tiene identificado que no es un problema momentáneo, sino que hay una situación más compleja en este circuito eléctrico y que lo mejor será aislarlo para que los operadores de la compañía eléctrica puedan realizar un mantenimiento o verificar qué está sucediendo. Sobre todo cuando esa falla se presenta, pues no muy cerca de nuestro número de casa, nuestra habitación, pues eso normalmente lo percibimos como no cortes de energía a veces, pero sí como subidas y bajadas, ¿no? Si sabemos que en la zona donde vivimos hay un problema frecuente de este tipo de situaciones, sobre todo en temporada de lluvias, pues la recomendación es, primero, si no tenemos elementos de protección que nos den seguridad, como reguladores de voltaje, supresores de picos o sistemas de alimentación interrumpible, pues quizás lo más conveniente ante esa contingencia momentánea es desconectemos los equipos que pueden ser muy sensibles, televisiones, equipos de cómputo, inclusive el refrigerador, ¿no? Y lo restablecemos ya cuando haya pasado la contingencia. Y después, cuando tengamos oportunidad, y esté otra la condición, pues busquemos la posibilidad de instalar algún equipo que nos ayude a proteger nuestra instalación eléctrica de esas variaciones de voltaje momentáneas. Recalco, es una situación común, normal, de la propia operación de la red eléctrica de distribución, sobre todo en zonas urbanas. Claro, puede haber otras situaciones, pero esta es, digamos, común en las ciudades de nuestro país. Siguiente pregunta. Inevitablemente, las empresas que se mueven a la automatización parcial o completa de sus procesos y esta contingencia parece ser un gran impulso en esa evolución. Sin embargo, lo que nos ha enseñado esta contingencia ha sido la capacidad de trabajar desde casa. ¿Hacia qué capacidad de equipos de voltaje considera que habrá una mayor tendencia? ¿Reguladores para grandes instalaciones o reguladores de uso más personal? Es una pregunta muy interesante porque nos pone en una disyuntiva. Sin embargo, creo que muchas de las actividades que se pueden llevar al home office, pues no son actividades, no son todas las actividades. Todas las actividades de planación, actividades de gestión, de diseño, de configuración, de programación, todo lo que podamos hacer desde una computadora o vía remota, pues evidentemente lo podríamos llevar al home office. Pero en el día a día de la operación industrial o del sector productivo, es innegable que estas actividades no se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, podremos programar la automatización de una línea de producción o un robot y realizar los ajustes desde una vía remota. Pero el día a día de la configuración de la línea de producción, de la verificación de la calidad del producto en un robot que está realizando un proceso automatizado como, por ejemplo, soldadura o montaje, pues esa verificación por parte del operador humano
no se puede llevar al home office, ¿sí? Se va a tener que seguir realizando. ¿Esto a qué nos lleva? Que la automatización que pueden estar teniendo muchas empresas o que buscan en el futuro, pues es mejorar sus capacidades productivas y ser más competitivos, pero innegablemente el introducir tecnología de esta naturaleza, que de por sí es más sensible a perturbaciones de energía, exigirá mayores niveles de calidad a los voltajes y a las líneas de alimentación. Y es aquí donde los reguladores de voltaje pues tienen un mercado de crecimiento potencial a futuro. Y al mismo tiempo, si hacemos home office, pues necesitaremos ciertas calidad o ciertas características que a lo mejor antes no exigíamos en la electricidad dentro de nuestra casa, pero que será necesario contemplar y cubrir para poder garantizar que los equipos que se convierten en nuestra herramienta de trabajo, como una computadora, una tablet, una laptop, pues tengan las condiciones de voltaje adecuados, pues ya no para estar funcionando unos cuantos minutos o algunas horas del día, sino que nos permitan cubrir de forma correcta y sin cortes y sin variaciones nuestra jornada laboral en el home office. Entonces, pues a futuro tendremos cada vez una mayor demanda de equipos para garantizar esta calidad de energía, tanto a nivel industrial como a nivel doméstico. Muchas gracias por su participación, por su asistencia, por estar contribuyendo en este blog y quedamos al pendiente para nuestras próximas contribuciones. Buenos días.